El Comité del Congreso de los Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en Washington recomendó al Departamento de Justicia imputar al expresidente Donald Trump. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. La Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio considera que Trump obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección. Además, lo señala de conspirar para defraudar al gobierno federal y de hacer declaraciones falsas a la administración. En Perú, familiares de algunos de los fallecidos en las violentas protestas registradas en las últimas jornadas despiden a sus seres queridos, mientras la presidenta Dina Boluarte se prepara para anunciar un nuevo gabinete. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viaja a Bielorrusia en medio de rumores de un posible ataque a Ucrania desde ese país. El encuentro con su homólogo Alexander Lukashenko se produjo horas después de un nuevo ataque ruso con drones en Kiev. La comisión que investiga el asalto al Capitolio en Estados Unidos recomendó presentar cargos contra el expresidente Donald Trump por incitar a la insurrección y obstruir un procedimiento oficial. El Comité Legislativo de mayoría demócrata dijo que Trump pretendía impedir la transición pacífica del poder tras perder las elecciones de 2020. Las recomendaciones de la comisión no son vinculantes y la decisión recaerá en última instancia en el fiscal general. El 6 de enero de 2021, 5 personas murieron cuando una multitud violenta irrumpió en el Capitolio en un intento por mantener a Donald Trump en el poder. Valoramos esta recomendación que hace el comité que investigó el asalto al Capitolio en enero del año pasado con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. ¿Cuáles son los cargos específicos contra Trump? ¿Ya se conocen reacciones? Así es, un día histórico en Washington, pues nunca antes una comisión legislativa había recomendado al Departamento de Justicia fincar cargos criminales en contra de un expresidente de este país. Este proceso también es la conclusión de más de 18 meses de trabajo por parte de esta comisión que terminará sus trabajos muy pronto cuando llegue el próximo Congreso en enero. Y los cargos específicos, el más grave de ellos es el relativo a incitar una insurrección en Estados Unidos, algo que los especialistas creen que será difícil de probar, pues el expresidente Trump podría alegar una cuestión de libertad de expresión y que el incitar a la rebelión o a la insurrección no está enteramente probado. Otros 3 cargos asociados continúan imprimiendo este tema de la comisión, asegurando que Trump ha sido negligente en llevar a cabo sus labores como presidente. Hasta el momento el expresidente Trump aún no se pronuncia. José, mencionábamos que esta recomendación no es vinculante. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Donald Trump tenga que enfrentar la justicia por estos cargos? En toda la historia de los 240 años de vida independiente en Estados Unidos, no ha habido nunca un expresidente que haya sido acusado formalmente para afincarle cargos criminales. Esta sería una ocasión singular si esto ocurriera, y esta tradición llevó que incluso el caso de Richard Nixon fuera eliminado por parte del presidente Gerald Ford con un perdón. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos la comisión investigadora asegura a Trump se le debe de tratar como a cualquier otro ciudadano respecto a la ley. Recordemos, hay más de 960 personas que enfrentan cargos criminales por la toma del Capitolio del 6 de enero. Más de 460 ya han aceptado su culpabilidad en lo que es la investigación criminal más grande en la historia. Veremos exactamente si la tradición de inmunidad para los expresidentes se mantiene aquí en Estados Unidos. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. De Estados Unidos vamos a Perú porque la crisis política y social en ese país parece estar sumergida en una espiral sin salida.
En Perú continúan las protestas que exigen la libertad del destituido presidente Pedro Castillo y la celebración inmediata de elecciones generales. La cifra de muertos supera los 20 y hay centenares de detenidos. Los familiares de los fallecidos han comenzado ya a despedir a las víctimas que han dejado las violentas manifestaciones. La preocupación ha llegado hasta el Vaticano, donde este domingo el Papa Francisco pedía a los políticos peruanos emprender la vía del diálogo para hallar salidas negociadas. Flores, música y cantos para despedir a uno de los suyos. Clemer Rojas era un joven estudiante ayacuchano de 23 años. El pasado jueves salió de la casa de sus padres, pero nunca más regresó. Las regiones del sur del Perú se han convertido en el epicentro de las manifestaciones en el país andino. Ahí el expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, cuenta con gran apoyo de la población. Los familiares y amigos del joven Clemer lloran su muerte, pero además exigen la máxima sanción para los responsables de lo que consideran una masacre. Sentimos mucho dolor y queremos justicia, que no quede impune este hecho que ha suscitado con mi sobrina y mi familia. Solamente pedimos justicia. Pero no solo Ayacucho ha vivido días de violentas protestas. En distintas regiones del país, las manifestaciones han provocado el cierre de un centenar de vías, aeropuertos y, en algunos casos, destrozos por vandalismos. Este fin de semana, unos 200 turistas quedaron varados por el sabotaje en las vías de tren que conducen hacia Machu Picchu. La demanda es la misma: cierre del Congreso, dimisión de Boluarte y adelanto de elecciones generales. Incluso hay sectores que piden la liberación del exmandatario, detenido con prisión preventiva por haber perpetrado un intento de golpe de Estado. Es un dolor muy grande lo que están haciendo, una injusticia grande con él, porque eso no debió de ser. Él prácticamente lo tienen secuestrado, nuestro presidente. La situación generada por la destitución y detención de Castillo el pasado 7 de diciembre ha generado alarma internacional como la del Papa Francisco por el brote de violencia en el país. Recemos también por la paz, para que cese la violencia en el país y se emprenda la vía del diálogo para superar la crisis política y social que aflige a la población. El primer ministro, Pedro Angulo, dijo el domingo que se han recuperado carreteras y aeropuertos y que está disminuyendo la violencia de las protestas, pero el ambiente en las calles continúa caldeado. Los enfrentamientos con la Policía Nacional y el Ejército, tras decretarse el estado de emergencia por parte del gobierno, han dejado en total una veintena de muertos y una crisis social e institucional sin solución a la vista. Analizamos esta difícil situación que afronta el Perú con el periodista César Hildebrand Pérez Treviño, director de Semira Comunicaciones, y que nos acompaña a esta hora. Señor Hildebrand, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir usted sobre esta situación en el Perú y cuál es la perspectiva de la crisis? Bueno, en este momento, digamos que los focos de mayor intensidad están atenuándose, disminuyendo. Aún hay, digamos, alarmas en zonas como Ayacucho, en la Sierra Sur y en Chala, en Arequipa, en donde mineros informales continúan bloqueando carreteras. Hay una suerte de sensación de tregua, hay una sensación de tregua frágil, de tregua episódica y de tregua que podría terminar y, digamos, podríamos asistir otra vez a jornadas muy violentas en la medida en que el Congreso el día de mañana confirme o no confirme la cuestión básica del adelanto de elecciones, que es la mayor exigencia de la población. Señor Hildebrand, ¿hay alguna solución a la vista a esta crisis tan profunda que vive el Perú desde hace ya varios años y que se ha agudizado en los últimos días? No hay soluciones inmediatas para la crisis, porque la crisis del Perú no es una crisis del momento, es una crisis estructural. Aquí el Estado
no ha incorporado a la totalidad de la nación. Somos un país quebrado, un país roto. Somos dos Perúes. Un Perú omitido por el Estado, en muchos casos violentado por el Estado, y un Perú oficial, en donde nos incluimos los limeños y los que manejamos los medios de comunicación y probablemente parte de la economía. Pero de vez en cuando en el Perú, ese país negado, ese país que no está representado en el Estado, estalla. Hemos conocido estallidos muy largos y prolongados, sangrientos, como eventualmente el de la guerrilla marxista polpotiana del Sendero Luminoso, y ahora conocemos esta respuesta violenta a lo que muchos en el Perú consideran simplemente una suerte de arrogancia y desprecio por parte de Lima y de la clase política tradicional. Señor César Hildebrand Pérez Treviño, muchas gracias por su análisis y por habernos acompañado desde Perú para analizar con nosotros pues esta delicada situación que se vive en su país. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cambiamos de tema, hablamos ahora del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien está de visita en Minsk, la capital bielorrusa donde hace años los europeos mediaron en una hoja de ruta para salir de la guerra en el este de Ucrania. Ahora el viaje se produce en medio de las advertencias de que Moscú podría lanzar un nuevo ataque contra Ucrania desde territorio bielorruso. El presidente Alexander Lukashenko depende de Putin y es uno de sus más fieles aliados. De visita con un amigo, Vladimir Putin fue recibido por su aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Los veteranos jefes de Estado se reunieron en Minsk por primera vez en 3 años. Un apoyo manifiesto en tiempos de guerra. Putin elogia el creciente intercambio comercial, especialmente durante los meses de la llamada Operación Militar Especial. Ambos quieren cooperar aún más estrechamente en lo económico en distintos ámbitos. Hay un ámbito en la interacción que depende de la esfera técnico-militar y no son solo los suministros mutuos, sino lo que desde mi punto de vista es sumamente importante, el trabajo conjunto y el desarrollo en este ámbito. Y eso incluye el desarrollo de industrias de alta tecnología. El Kremlin ya había intentado disipar las sospechas de que Moscú quería forzar a Bielorrusia a la guerra. El Ministerio de Defensa ruso publicó estas imágenes de maniobras conjuntas en suelo bielorruso. Desde el comienzo de la guerra, el país también ha servido como territorio de preparativos para las tropas rusas, pero las Fuerzas Armadas bielorrusas aún no han intervenido en los combates. Rusia atacó nuevamente las plantas de energía en Ucrania el lunes por la noche, lo que provocó masivos cortes en el suministro eléctrico. Tan solo la administración militar de Kiev habla de más de 20 drones de fabricación iraní, 18 de los cuales fueron derribados. Además de transformadores, también golpeó viviendas particulares de la capital. Me siento tan afectada por la guerra como el resto de la gente aquí, porque sé que no estoy sola. Si hubiera estado sola frente a esto, pero todos están sufriendo, todos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Gritar? ¿Pedir ayuda? Toda Ucrania está gritando. Debido a los ataques, Kiev ha vuelto a apelar a Occidente para que entregue más sistemas de defensa antiaérea. Y de acuerdo con las autoridades ucranianas, la mayoría de los drones con los que Rusia ha atacado este lunes varias regiones del país fueron derribados, aunque algunos alcanzaron viviendas e instalaciones de infraestructura. Equipos técnicos continúan trabajando para restaurar la electricidad después de que la red de energía de Ucrania fuera golpeada por el bombardeo de misiles la semana pasada. Los habitantes de Kiev se acostumbraron a vivir a oscuras. Los apagones son el resultado de los incesantes ataques con drones por parte de Rusia. No se reportaron víctimas de la última oleada que golpeó tanto infraestructura energética como viviendas. La Fuerza Aérea Ucraniana asegura haber derribado 30 de los 35 drones detectados. Esta pareja de ancianos se encontraba en casa cuando un dron golpeó su domicilio.
Me siento como el resto de la gente, porque sé que no estoy sola. Si esto hubiera pasado y hubiera estado sola, pero todos están sufriendo. Todos. ¿Qué debería hacer? ¿Gritar, ayúdenme? Puedes gritar o enojarte cuanto quieras, igual que grita el mundo entero en nuestra Ucrania. Los ataques causaron enormes daños, pero también parecen haber fortalecido la determinación de muchos en el país. Envié a mi familia al refugio y estoy paseando al perro. Lo que tenga que ser será. Putin morirá y todos ellos morirán. Nosotros sobreviviremos. Vamos, no es nada. Lo repararemos todo y viviremos una larga vida. Y buena. Se necesita determinación. Las sirenas antiaéreas siguieron sonando todo el lunes en Ucrania. Antes, el presidente ucraniano instó a sus aliados a suministrar más apoyo en materia de defensa aérea. Este será uno de los pasos más decisivos para poner fin a la agresión. Rusia cesará en sus ataques cuando no pueda seguir lanzando misiles. De momento, los ataques con misiles son la principal vía que tiene Rusia para causar daño a los ucranianos, que deben recoger los restos y seguir adelante. Y ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que pasamos de inmediato a la información económica. Andrés, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Carol? Sí, vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos padres. Estamos hablando de la privacidad de nuestros hijos, porque Epic Games, una empresa muy conocida, va a pagar 520 millones de dólares en multas por violar la privacidad de menores y utilizar métodos fraudulentos para conseguir suscriptores y datos para su popular juego Fortnite. La empresa desarrolladora de videojuegos admitió haber recurrido a configuraciones engañosas para que los usuarios del videojuego, entre ellos por supuesto niños y adolescentes, se suscribieran. Después recolectaba estos datos, incluyendo nombres, direcciones de correo e identificadores, para conocer su actividad dentro del juego, sus compras e incluso sus listas de amigos. Y una madre preocupada por este asunto es también nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Y con ella vamos a hablar de este asunto. Ana, estamos hablando de la privacidad de cientos de millones de niños. Los últimos datos que se conocen dicen que 6 de cada 10 chicos entre 8 y 17 años jugaron alguna vez a Fortnite. Sí, Epic Games es el creador de Fortnite, uno de los juegos más populares de la Tierra. La FTC, que es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, dice que tiene más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Por eso la FTC ha intervenido. La FTC dice que Fortnite, Epic Games, ha estado recopilando esta información privada de los niños sin el consentimiento de los padres, sin autorización y poniendo muchas trabas a los padres cuando estos querían borrar estos datos que se demandaba que se quitaran de las bases de datos de Epic Games. También se ha demandado que cuando se activaban estos juegos, se activaba también por defecto un chat, tanto de audio como de texto, para que los niños jugaran con otras personas. Esto les ha dejado expuestos a acoso, a amenazas y a algunas interacciones que han sido traumáticas, como ha dicho la FTC. Por todo eso, la empresa va a tener que pagar 275 millones de multa. Es una multa que deja muy atrás la otra multa que también se impuso a Google por YouTube en el año 2019. Por entonces tuvieron que pagar 170 millones por problemas de privacidad de menores. Ana, las compras no intencionadas dentro de una App Store por parte de menores ya le había pasado una buena factura a Apple hace años y ahora le toca a Epic. Sí, ya fue en el año 2014 cuando Apple tuvo que cambiar su manera de venta y de facturación dentro de las aplicaciones para niños porque estos compraban cosas no intencionadamente, pero entonces tuvo que pagar 32,5 millones de dólares.
Epic va a tener que pagar 450 millones a millones de padres que han protestado ante la FTC porque dicen que la mayor parte de las compras han sido no intencionadas. Los niños ni siquiera sabían que estaban comprando. Hay que tener en cuenta que Fortnite es un juego que es gratis, pero los niños están pagando por vestir a su avatar, por comprar movimientos del avatar, incluso de baile. Lo que pasa es que también muchos padres dicen que muchas de esas compras se hacen cuando, por ejemplo, se está descargando una pantalla. No se es consciente de que se está comprando. También cuando se está activando el modo de juego, no se es consciente tampoco de que se está comprando en este momento, cuando inocentemente solamente se quería jugar. En este caso, la FTC dice que lo que se quiere es proteger a los niños siempre y en primer momento. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para establecer un tope al precio del gas que importa. El límite se ha situado en 180 euros el megavatio hora. Los países del sur europeo lograron vencer la resistencia de sus vecinos del norte, con Alemania a la cabeza, reacios a intervenir en el mercado. El acuerdo se empezará a aplicar a principios del próximo mes de enero. Y apenas unas semanas después de que Elon Musk asumiera el cargo de presidente de Twitter, los usuarios de la red social han votado a favor de su dimisión. Musk fue el mismo que organizó la encuesta y prometió respetar este resultado. El jefe de Twitter, Elon Musk, vuelve a ser tendencia, con otro giro dramático en la red social. Musk pidió a los usuarios que votaran sobre si debía permanecer al frente, pero tal vez no contaba con que un 57% lo quiere fuera del cargo. Los analistas afirman que la encuesta era simbólica. Una manera de leer los resultados de la encuesta es que es un voto en contra del liderazgo de Elon Musk en Twitter. Sin embargo, aunque los usuarios o clientes puedan votar, no es su decisión. En última instancia, es una decisión que corresponde a los accionistas, a los inversores activistas y a otras partes interesadas. Desde que llegó en octubre, Musk ha despedido a la mitad del personal. Invitó a volver a la plataforma a figuras de extrema derecha que habían sido expulsadas, desterró a periodistas e intentó cobrar por servicios que eran gratuitos. Recientemente, Musk informó que Twitter ya no combatirá la desinformación sobre el COVID-19. Y para colmo, este fin de semana dijo a los usuarios que ya no podrán promover el contenido de otras redes sociales. Los anunciantes huyen. Si no mantiene el compromiso de los anunciantes, lo abandonarán. Ya están reasignando presupuestos muchas marcas globales conocidas. Particularmente marcas de bienes de consumo han reasignado sus presupuestos de marketing a otras plataformas. Así que Twitter ya está sintiendo el dolor y solo es el principio. Musk afirma que no tiene un sucesor en mente y advierte que la plataforma podría encaminarse a la bancarrota. Mientras tanto, los otros negocios de Musk están sintiendo ya estas turbulencias. Tesla vio caer el precio de sus acciones en 1/3 desde la adquisición de Twitter. Ya pasaron 40 años desde que ET, el extraterrestre, visitaba nuestro planeta. Esta criatura, cuyas conmovedoras aventuras en la Tierra no solo emocionaron a millones y dejaron a millones de niños llorando para cuando llegaron los créditos, también creó nuevos estándares técnicos en Hollywood. Y el modelo original que dio vida a ET, en este clásico de Steven Spielberg, se ha vendido por la impresionante cifra de $2.600.000 en una subasta celebrada en Los Ángeles el pasado fin de semana. Con 85 articulaciones mecánicas, este animatronic se mueve casi todo, desde el cuello hasta los ojos y, por supuesto, aquel dedo puntiagudo y luminoso que se mantenía en alto cuando el extraterrestre le decía a su amigo Elliot que quería telefonear a casa. Y a Argentina nos vamos, Carol. Sí, a tu país. Por una buena razón, por supuesto, porque los hinchas argentinos se preparan para dar a su selección una bienvenida digna de héroes después de que el equipo se impusiera ante Francia en la tanda de penales para conseguir la anhelada Copa del Mundo. Las calles de Buenos Aires vivieron una noche de fiesta desenfrenada después de que la Argentina de Messi se adjudicara el partido con muchísimo sufrimiento.
Es la tercera vez que la albiceleste se proclama campeona del mundo. Su último título se remonta a 1986 con Bilardo y Diego Maradona. Y finalizó esta Copa del Mundo de Qatar y desde Doha, Jeco Flores, enviado especial de Deutsche Welle, nos hace un resumen de cómo se vivió este campeonato. La Copa del Mundo 2022 aquí en Qatar ha terminado y será un mundial recordado de muchas formas. Primero, lo deportivo. Hubo 172 goles, que es un nuevo récord de goles anotados en una sola edición del mundial. También por sus sorpresas como Marruecos, que llega a la semifinal y se convierte en el primer equipo africano y árabe en llegar tan lejos en un mundial. Y obviamente Argentina ganando la Copa contra Francia en una final increíble en la que termina 20 años de hegemonía europea en los mundiales y así se convierten los sudamericanos en campeones aquí en Qatar. Y obviamente Lionel Messi levantando el trofeo que le hacía falta en su palmarés y así agrandando la leyenda que ya lo es el astro argentino. Pero bueno, también en lo social fue un mundial que abrió al mundo las tradiciones y cultura árabe, al igual que la organización que hubo, que fue generalmente buena. Hubo muy pocos problemas, ya sea en ámbitos de violencia tal vez entre autoridades y aficionados o a los hinchas mismos, pero hubo muy poco de eso. Sin embargo, fue un mundial que también estuvo rodeado de controversia. Fue un mundial en el que se habló mucho de ámbito de derechos humanos, ya sea con la construcción de los estadios a través de trabajadores y los abusos que hubo ahí. También al igual de la discriminación que existe aquí en este país de género, también de la comunidad LGBT. Entonces es un mundial que será recordado, como lo mencionamos, de muchas formas. Argentina tal vez levantó la copa, pero el mayor campeón aquí o quien más gana es el Estado de Qatar, que logra posicionarse en el mundo como un actor internacional con un peso muy muy grande en temas geopolíticos. Entonces no será la última vez que escuchemos el nombre de Qatar en los titulares. Y vamos ahora a Perú, volvemos a Perú, porque un grupo de expertos peruanos y japoneses de la Universidad de Yamagata descubrió 168 nuevos geoglifos, estos de más de 2000 años de antigüedad, que se suman a cientos de otras gigantescas figuras labradas en la desértica costa por antiguos pobladores. Las figuras representan humanos y animales. El equipo de científicos cree que el propósito de las líneas de Nazca era marcar senderos o caminos. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.